Pero digamos que el campus se habilita para hacer la evaluación a las 21 horas en nuestro caso, antes no. Ah, sí, antes no. Perfecto. Ok, Ok. Y se cierra 10:30. ok. ¿Hay alguien acá que no haya completado el trabajo práctico? ¿Que no lo haya mandado? Va, buenísimo, porque si no se hizo el trabajo práctico no se puede rendir la evaluación. Y otro comentario de los trabajos prácticos, que hubo personas que solamente pudieron mandar un trabajo práctico, porque lo enviaron pensando que se podía después subir el segundo. Eh, Tengan en cuenta los que solamente mandaron un trabajo práctico, que para el segundo trabajo práctico sí o sí tienen que presentar los dos. Si no presentan los dos, pero en el segundo trabajo práctico no van a poder rendir la segunda evaluación. Y son muy poquitos igual, la mayoría pudo, de los 20 y pico que subieron trabajos prácticos, eh, pudieron subir los dos. Creo que solamente 2 personas subieron uno solo. Y una me mandó un mail, Julia, y no me acuerdo el apellido, que no sé si está. Bueno, entonces, las cuestiones administrativas están, se rinde el miércoles de 9 a 10:30, no entra Kahneman, quieren que vayamos por los autores que no vimos Ujú. desde la última vez que nos vimos nosotros, porque para la unidad 1 y después conductismo tuvieron que hacer el trabajo práctico, así que vi que la mayoría tomó esto que habíamos hablado en el encuentro. La gran, no todos, la gran mayoría. Pero que a mí me surge la duda de, porque la verdad no sé por qué me había configurado en mi cabeza que iban a ser menos preguntas, o creo que las veces que hablamos, habíamos hablado que iban a ser, bueno, algunas choice, algunas a desarrollar, pero no pensé que eran 9. ¿Se llega a hacer en ese tiempo las 9? Pero 9 no son a desarrollar. Claro, sí, creo que son, no sé, corríjame compañeros, creo que son 5 y 5 y 4. 4. 5 y 4 para desarrollar, creo. Pero bueno, 5 choice. 5 choice y 4 para desarrollar. El choice, pensá, Gabriela, que no tenés que, o sea, sí, tenés que ir a buscar si tenés dudas, pero no es. Sí, en las mismas opciones estaría como el descarte de la El correcta. choice es solamente marcar, no tenés que escribir nada, solamente marcar la correcta, Sí, la sí. que vos considerás correcta. Y hay que, ay, no sé si estaba eso en la aclaración, perdón. ¿Qué porcentaje de aprobación tiene que tener para que esté aprobado? Ah, sí, ahí estaba, perdón. A Sí, ver, léelo sí, así, ahí lo te busco, porque quedás tranquila, porque empiezan a aparecer todas las sí, ansiedades sí. del... Dice, no lleva nota. Para aprobar la evaluación deberán responder correctamente al menos 3 de las consignas de la opción múltiple y 2 de las consignas a desarrollar, o 2 de las consignas de opción múltiple y 3 de las consignas a desarrollar. O sea, hay que responderlas correctamente, ¿no? Me imagino. Por supuesto. Ok, ahí está, correctamente. Ah, no había leído, perdón. Estaba acelerada y no lo leí. Listo. ¿Eso dónde lo encontrás? Porque yo lo encontré y no lo logro ubicar. O sea, lo encontré así como de casualidad una vez. No Lo que te sé, en dice el que foro. de las nueve para aprobar, que no es con nota, de las 9 tenés contestar bien 5, Claro. ¿sí? Un poquito más del 50%. Eso lo publicó el profesor Bruno, Ah, acá está, acá está. pero Ya no lo sé en encontré. qué parte está. Pero No, sí. En lo la voy parte de cuestiones administrativas debe estar, en esa solapa. en la parte de foro avisos. Ahí está. Ahí está. Primera evaluación formativa, listo. Gracias. ¿Sí? O sea, no tienen que contestar el 100% todas bien para aprobar, sino un poquitito más de la mitad. 3 y 2 o 2 y 3.
Ok. Y si hago bien todos los choice y las de desarrollar me salen mal. No está No probado. probás, Ok. porque solamente se necesitan 2 para desarrollar como mínimo bien para probar. Hay que cumplir con esa base, sí o sí. Después para Sí. arriba. Está bien. Profe, yo le quería preguntar con respecto, porque estuve mirando los videos que me faltaban de la unidad 3, eh, pero me generó como una duda, o cuando hice el trabajo práctico todavía me sigue como integrarlo en las distintos tipos de, de enfoques de la psicología a TOPS. O sea, al no haber visto un video me cuesta como identificarlo o Bueno, encuadrarlo. ese autor, ¿en qué unidad lo ubicas? Está en la unidad 2, la del conductismo. Lo único que hace Toff es hablar con palabras de él, ¿sí? Porque de hecho, fue jefe de cátedra en algún momento, habla de conductismo. Es como si fuera una clase teórica de conductismo escrita. Pero no, en el texto de Toff no vas a encontrar cosas distintas al que encontrás el de Watson. Lo que agrega sí es lo de neoconductismo, le da una vuelta a lo que vos se había visto en el texto de Watson. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Lo que Como me... que Watson, estamos hablando de 1900, a ver, el simposio donde surge el conductismo 1913 más o menos, el conductismo tiene una vigencia de unos 40 años más en Estados Unidos, está mucho tiempo, y el neoconductismo está casi ahí con la psicología cognitiva. O sea, cuando surgen las primeras computadoras, con todo el avance tecnológico, eh, como para ubicarte Sí, temporalmente, sí, sí, ¿sí? sí. Eso me quedó claro. Lo que me pasó fue que cuando estaba haciendo el trabajo práctico, cuando había que como que relacionar las palabras molar y molecular, o sea, yo tenía como una base, como una premisa, pero después me costó encontrarlo en el texto. O sea, lo encontré como muy vagamente descrito y tuve como que ponerle como más palabras mías. Bueno, lo molecular, ¿con qué lo pensaste, Gabriela, con ese concepto molecular con algo biológico. con algo más chiquitito, más de una molécula, de un elemento? Cuando estamos hablando de molecular, estamos hablando de Watson, estamos hablando inclusive de Wundt, ¿sí? Estamos hablando de asociacionismo, de pequeños elementos. Cuando vamos a lo molar, ¿sí? Ya nos vamos más a la estructura, nos vamos más a el neoconductismo y la Gestalt. Cuando vemos Gestalt, ¿sí? Cuando ven los autores de Gestalt, cuando vieron el texto de los chimpancés, cuando vieron cómo piensan la Gestalt, la percepción, no la piensan de manera asociada, de manera con elementos chiquititos, ¿sí? Lo piensan como una estructura, como un todo, como algo molar. Claro, a ver, y capaz que digo una burrada, pero yo lo, No, lo había pero asociado a lo molecular, a algo como biológico, fisiológico, como reacciones físicas. O uh-huh. sea, a eso lo relacionaba. Entonces dije, claramente lo molar va a ser como el contrapunto, ¿no? Va a ser algo que sea, bueno, como usted bien dijo, ¿no? Algo más estructural, algo que englobe diferentes partes. Eh, pero sí, igual, ahora que usted mete el concepto de la Gestalt, que el otro día estuve mirando los videos, eh, ahí, o sea, me surge como otra duda, porque la Gestalt no sería como el conductismo, pero con la incorporación de la conciencia. O sea, lo que antes el conductismo, o sea, desechaba y que era muy duro, muy, muy rígido, la Gestalt lo incorpora. ¿Por qué? A ver, lo pensás así. Porque, ¿cuál es el concepto más grande que trabaja la Gestalt?
Ya, ahí, deme un segundo que agarro el cuaderno. Sí. ¿Alguien quiere colaborar con Gabriela? Porque seguramente las preguntas de ella les sirve a todos. Y la Gestalt anuncia que el todo es mayor que las partes. Esa es una de las leyes, sí. Pero sobre qué es el todo, sobre qué de qué está hablando, cuando qué, el todo es más que las partes. So, el campo, Del ¿no? entorno. ¿De campo de qué? ¿Campo de qué? ¿Qué campo? El comportamiento humano, el campo social, eso. No, la Gestalt no, un campo, ¿qué es el campo social? Anoté eso, pero bueno, quizás. Ah, el campo perceptual. No. Perceptivo, tal cual. Lo que está viendo la Gestalt es cómo percibimos. Por eso, ojo, Gabriela, cuando vos asociás Gestalt con el conductismo, como si la Gestalt fuera el conductismo más la conciencia. Porque la Gestalt acá no te está hablando de conductas, ¿eh? Sí, es verdad, es cómo percibimos el entorno. Sí, ahí. Está hablando de cómo percibimos. Entonces te dicen, no percibimos por partes, no percibimos de manera molecular, percibimos una totalidad, como dice Uriel. El todo es más que la suma de las partes, termina siendo una de las leyes que generalizan. A mí igual me pasó un poco lo que a Gabriela con respecto a la gestal y el conductismo, pero claro, después entendí que era que me pasaba eso por su forma de la metodología, como el experimento, los chimpancés, como las reacciones, estar anotando, pero finalmente buscan otra cosa, no solamente el hecho cuantitativo de alguna acción. Miran otra cosa más que buscan, su objeto de estudio es otro. ¿Sí? La Gestalt, como yo les puse en el foro, no es que tuvo un gran surgimiento porque tuvieron que emigrar por el nazismo, estos psicólogos alemanes, no fueron al mismo lugar, algunos se fueron a Europa, otros se fueron a Estados Unidos, y por el tema del idioma, no es que tuvieron un gran desarrollo a posteriori. No solo trabajó sobre percepción, trabajó mucho sobre aprendizaje también. A ver, piensen ustedes cuando están estudiando, ¿sí? Por ejemplo, lo de recién Gabriela lo encontró, que decía, bueno, campo perceptivo, pero vienen leyendo un texto que no entienden, y siguen leyendo, y no entienden, y no entienden. Y capaz que aparece algo donde eso que aparece lo asociás con otra cosa y te resuena y decís, claro, esto es porque lo que está diciendo acá, ese concepto, por ejemplo, ¿con qué lo relacionan de Gestalt? Con los monos cuando encuentran la solución. Con los monos, bueno, acá estás diciendo que pero hay un concepto técnico o teórico que es el insight. Acá está, bueno, era esto. El ¿Sí? clic que te hace la cabeza. El clic que te hace la cabeza, que tiene que ver con los monos cuando le encuentran la solución. Pero está bien lo del ejemplo, porque ¿qué dice la Gestalt respecto de la diferencia entre los monos y nosotros? Primero, ¿los monos son inteligentes? ¿Llegan a esa conclusión o no? Sí, Sí, o sea, cierto grado de inteligencia tienen. sí, pero ese grado de inteligencia que decís tienen una inteligencia práctica. Entonces, yo decía, está bien, te asociás como si vos fueras un mono cuando estudiás. No, porque el mono dice, esta inteligencia práctica hace que después no se lo pueda transmitir a otra generación y hace que una vez que se vaya del campo perceptual, ya está. ¿Sí? Si no está dentro de ese campo perceptual, no va a ir o sea, si el palo se lo escondes, es lo más parecido a la inteligencia del bebé antes de la adquisición del objeto permanente. Cuando hay un momento en el bebé que está jugando con algo y si vos se lo escondés debajo de una mantita, el bebé no va a ir y va a hacer el recorrido de levantar la mantita. Desapareció mi mamá, la persona que me está cuidando en este momento, y ya está, y lloro.
¿sí? No tengo incorporado que, bueno, ahora vuelve. Claro, es algo más por repetición que se da que por entendimiento puro, algo así Es un sería. tipo de inteligencia que es inteligencia práctica, es una inteligencia que compartimos con la especie animal, pero que nosotros después, ¿qué le agregamos? ¿Dónde empezamos a dar nuestra vuelta de tuerca también? Con lo simbólico, porque empezamos a hablar y empezamos a poner en un símbolo, empieza a circular, ¿sí? No necesito solamente a mi cuerpo, no necesito... bueno, voy adquiriendo el objeto permanente. Fácil es eso. Bueno, los monos de Kohler tienen una inteligencia, es una inteligencia práctica, resuelven el problema de manera indirecta, les sucede esto que tiene que ver con el insight, pero estamos hablando dentro del campo de la percepción. Hablan de un sujeto, de un objeto, ese objeto sería el cerebro. La gente de la Gestalt nos dice que no percibimos de cualquier manera, porque no es que esto le sucedía a una o a dos personas, como dice Joel. Cuando vi que estaban experimentando, ¿qué onda? ¿Por qué estaban experimentando? Y porque tuvieron un antecedente. ¿Cuál fue el antecedente? Para decir, bueno, a ver, ahora me pongo a experimentar, porque esto le pasa a una persona, a dos, o le pasa a varios. ¿Cuál es el antecedente científico que tuvieron? Que de hecho yo lo pregunté en los foros. Watson, no. No, dentro, ¿qué experimento o qué situación les hizo a esta gente dispararse para decir, che, ¿cómo percibimos entonces? Mirá lo que está pasando. Hubo lo de las luces, ¿vieron? ¿Se acuerdan esa situación de lucecitas que se encendían y se apagaban? Sí, sí. El ejemplo que da del cine también. Claro. Ese experimento después dice, esto es lo que pasa en el cine. De los colores. Claro. El movimiento aparente. Claro. El movimiento aparente o el experimento estroboscópico, creo que le dan. Esa palabra. ¿Sí? Estoy buscando, a ver, algo de Gestalt. Acá, ¿qué perciben? Hablando de percepción. Y yo veo una mujer mirando para atrás. ¿Ven todos eso? No, yo veo una mujer, pero también veo una anciana. ¿Quién dijo ve una mujer mirando para atrás? Yo. No te veo, Uriel. ¿Y ves la anciana? No. Por ahora no. ¿Y por qué, Gabriela, ves la anciana vos? Porque está, primero, o sea, la chica está como mirando para o sea, de perfil para el costado, y la anciana está mirando como el mentón de la chica sería la nariz de la anciana, y el cuello de la chica sería el mentón de la anciana. Sí, ahora sí. La boca O de sea, la anciana es el cuello. Desde dos perspectivas diferentes tiene como dos miradas. Me parece. Ok. Está andando lenta el internet. No está la profe. Yo estoy, acá estoy. Ya. Ok. Es que como que se había quedado detenida la imagen y pensé que estaba... No, es que la dejé yo detenida para... ¿De qué se trata esto, chicos, de los textos que vieron de Gestalt?
Ya le digo, es cuando muestra las imágenes, tiene un nombre eso. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre. ¿Alguien más quiere decir que ve? ¿Ven todos? ¿Alguien ve otra cosa? ¿Puede ser que se trate de la psicología de la forma esto? La Gestalt es la psicología de la forma, sí. Gestalt de hecho significa forma Ah, o buena forma. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es, por ejemplo, eso, la psicología de la forma? ¿Qué sería? bueno, en el texto dice que es una escuela particular. Pero bueno, claro, no sé si es una definición. Es una escuela psicológica particular, sí. Que bueno, trata sobre la percepción. Un fenómeno perceptivo sería. El fenómeno perceptivo, totalmente. El antecedente de estos psicólogos es ese movimiento estroboscópico, donde este señor hace el experimento de que si apaga y enciende lucecitas muy seguidas, las personas sujetas al experimento, ¿qué veían? Movimiento. Movimiento, pero ¿había movimiento? No. Eran lucecitas que se iban encendiendo y apagando, por eso después traen el comentario del cine. Entonces dice, esto le pasa solamente si todos estos sujetos de experimentación perciben de esta forma, o sea, perciben movimiento donde no hay movimiento. ¿Qué es? Un problema fisiológico. Entonces empiezan a experimentar y llegan a la conclusión entonces que percibimos de determinada manera, percibimos con una lógica. Por eso es que incluyen al cerebro. Ahora, por ejemplo, todos ustedes creo que no tienen ningún problema en el cerebro. Sin embargo, algunos estoy segura que podían ver a la señora mayor, otros podían ver a la joven, otros podían ver a los dos, pero a los dos juntos tampoco los podés ver, aunque sea por una milésima de segundos, o ves una imagen o ves otra imagen. O sea, hablando de lo molar, hablando de la forma, de la buena forma. ¿Ves una o ves otra? Profe, ¿y este fenómeno cuál sería? Porque, o sea, me cuesta agruparlo dentro de los que están listados en... Esto no es un fenómeno, lo que está listado son las leyes después. No son, dice, entonces ellos sacan conclusiones, Gaby dice, bueno, vamos a generalizar y vamos a hacer estas leyes, percibimos de determinada manera. Esta sería figura fondo. Okay. No, ¿Ves no a la la tengo. vieja o ves a la joven? Claro. Okay. Y dicen después que hay otras leyes, la ley de semejanza. Sí, ahí está. Cuba grupos, proximidad. Pero figura a fondo no sé por qué no la tenía. Y Cuba grupos. Forma grupos, cosa grupos. Instituciones. Bueno. Si me la habrán mostrado esa imagen en entrevistas de trabajo y ahora me toca verlas acá, verla acá. ¿Te mostraban esa imagen? Sí, esa bueno, otros test, pero la he visto. O sea, ahora no me acordaba cuál era cuál, tuve que hacer fuerza para verlo, pero sabía que había dos imágenes ahí. Creo que también hay uno con un tipo un pavo real y otro, o sea, hay como Hay un montonazo, sí. Hay un montón. O cuando esos, vieron que en algún momento mandaban esos mails donde estaba la palabra mal escrita, que le faltaba una letra, sin embargo, o textos que le faltaban letras, sin embargo, vos podías leer de corrido el texto. Profe, y cuando se hacen ese tipo de test, ¿qué es lo que se quiere determinar? Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿no? Cuando te ponen una imagen así de
de Gestalt, digamos, de esta escuela. De Gestalt yo no conozco ningún test que te ponga, me suena el de manchas, que es el de Roger, pero que son manchas, no son eso es otra cosa, Gaby, eso son manchas, y ahí sí ese test, más, al ser manchas, da para que vos, con la Gestalt, ¿sí? Usando esto de percepción, de qué ves. Y hay, Claro, a eso me refería cuando te muestran una imagen y te dicen, bueno, ¿qué ves? ¿Qué es lo que quiere ver un profesional ahí cuando te bueno, pregunta eso? como ese tipo de imágenes no son imágenes, son manchas, justamente, donde da para que vos imagines, ¿sí? Lo que ese test lo que mira es, bueno, a ver, indaga un poquito más allá de la conciencia, por así decir. ¿Sí? Porque el Roger es un test profundo, entra dentro de los test más profundos, donde no es más bueno cómo ves el mundo, cómo te percibís, sino que hay como estereotipados de respuestas esperables, ¿sí? De lo que vos estás viendo. Pero no es de lo que estás viendo, es de lo que te imaginás, o sea, lo que vos proyectás sería. Por eso es que son test proyectivos y miran cuestiones más profundas. Okay. Yo no estoy muy de acuerdo en que se tomen ese tipo de test profundos para una entrevista de trabajo, porque la verdad es meterse como en tu psiquismo gratuitamente. Sí, te pueden medir qué nivel de memoria tenés, qué nivel de atención, de percepción, de cognición, porque vos vas a estar trabajando, qué nivel tenés de características sociales para relacionarte con otros, qué nivel de conflictividad, de capacidad de negociación, pero qué tenés adentro de tu psiquismo, me parece muy privado eso para un trabajo. Bueno, ¿quién quiere hacer alguna consulta? Los trabajos. Está Paula, que es una chica que estuvo respondiendo a los trabajos prácticos. Sí, estoy acá. Ah, ¿Qué tal? hola Paula, ¿cómo ¿Qué estás? tal? No llegué ahora a todo porque tenía otro examen, pero bueno, una pena. Pero sí, Contame, Paula, ¿qué te resultó la experiencia de los foros? ¿Hacer los trabajos te sirvió o contestar las preguntas te sirvió para entender sí, me textos? sirvió mucho. Lo que pasa es que a esta altura ya tengo todos los autores mezclados en la cabeza. Pero una de las cosas que no entendí muy bien es esa experiencia del niño en esto de la Gestalt. ¿Cómo es que el niño ve y eso cómo se traduce en el adulto? A ver, ¿por qué no buscas esa parte del texto y la lees para que la pensemos juntos? Sí, yo la respondí en el foro, pero no me había quedado como muy en claro. A ver, ¿cómo consideran a la experiencia pasada en relación al campo visual? Sí, lo que ahí pregunto es, la experiencia pasada respecto del campo visual, o sea, la experiencia pasada respecto de lo percibimos, de lo que percibimos, ¿qué dicen estos autores de eso? ¿Qué dice la Gestalt respecto de nuestra experiencia pasada al momento de percibir? Porque acá lo que dice es... ¿La pregunta? Claro, sí. Lo que pasa que lo que dicen es que cuando uno es chico, dice, el hecho de que ciertas regiones del mosaico perceptivo se mueven juntas, las pueden manejar como unidades. Y en ese sentido se comportan como si fuesen entidades unitarias.
Estas experiencias quedan en la memoria y cuando aparecen nuevamente las mismas regiones del mosaico se rememoran las experiencias tempranas de su comportamiento unitario y como resultado esas regiones aparecen ahora como si fuesen unidades perceptivas molares. Sí, pero ahí no te está dando la respuesta de qué opinan de la experiencia pasada, ¿eh? Esa parte del texto no te está dando esa respuesta. Claro, eso es lo que yo había contestado, pero no sé, lo contesté así porque lo saqué como de los apuntes, pero no me quedó claro. Me parece que es lo que está en la página 80 del texto. 80 de letra del medio o la chiquitita. No, la del medio. A ver. No, perdón, la chiquitita, ¿no? Esto que dice, los hechos que acabamos de discutir no solo prueban que la experiencia pasada no puede ser el factor principal responsable de la apariencia de los objetos en el campo visual. Eso es. Ah, ¿Sí? ¿Qué te dice ahí en fácil? Que no es que el recuerdo, ¿sí? O que vos tenés que haber transitado por esa situación para percibir, que va a percibir de la misma manera un niño que un adulto. perfecto. ¿Sí? La experiencia pasada no va a influir. No va a influir si hablamos distintos idiomas, por eso esto después lo generalizan en leyes. No va a influir, tiene que ver con así como cómo circula nuestra sangre por nuestro organismo. Bueno, estos psicólogos estudiaron cómo percibimos y hasta, quizás hoy parece una tontera, pero hasta antes de estos psicólogos nadie había estudiado esto. Quizás nos parece una tontera porque son cuestiones elementales, o como cuando vimos Wundt, bueno, trató de linkear esos pequeños elementos de la conciencia con el afuera. Sí, pero lo hizo experimentalmente y fueron los primeros que lo hicieron experimentalmente. Por eso quedaron a posteriori como que son el padre de la psicología, como que es el padre de la psicología. Y estos señores de la Gestalt también, donde más trabajaron e investigaron es en esto, en cómo percibimos. O sea, quiere decir que el niño, al igual que el adulto, perciben de la misma manera. Perciben molarmente, perciben una totalidad, perciben una estructura. Un niño o un adulto, si nosotros estuviéramos en la facultad sentados en una clase, entran a la clase, cada uno desde sus posibilidades, no nos van a ver a cada uno de nosotros, van a ver un grupo de personas. Bien. ¿Sí? Un niño de distinta condición social, un niño de distinto país, van a ver lo mismo. Por supuesto que si estamos frente a una obra de arte y ahí tienen otro conocimiento, por supuesto que van a ver otras, pues que se afina en ese sentido. Bien, perfecto. Y con respecto a los enfoques epistemológicos, lo que acá te dice es la experiencia pasada no influye, que es lo que decía, lo que leyó recién Uriel. No tiene un peso fuerte. perfecto. Y con respecto, siempre habla del enfoque epistemológico a lo largo de toda la materia. Bueno, eso está muy claro, toda la parte epistemológica, no sé si escucharon la entrevista que le hacen para, creo que es para la radio de la UBA, a la jefa de cátedra. Ahí hace habla muy claro Paula Quattrocchi respecto de lo que es la epistemología para Wundt, para el conductismo, habla toda la línea del positivismo. Bien, sí, ese yo no lo llegué a escuchar, pero sí, me queda pendiente. Es un video. Sí, yo lo tengo ahí para ver, todavía no lo veo. Es un video. A ver, voy a buscar lo que tengo anotado de eso.
Esperen porque eso es... voy a hacer. El conductismo está ahí. Acá. El enfoque epistemológico es el modelo de las físicas naturales, el modelo físico. Los fundamentos epistemológicos para Wundt están relacionados con el modelo de las ciencias naturales, con los fundamentos del Se cortó, ¿no? empirismo y positivismo sería lo que Paula pregunta respecto de enfoque epistemológico, que es el modelo de las ciencias físico-naturales. Vuelvo a repetir por las dudas más claro. ¿Qué significa empirismo y qué significa positivismo? Empirismo, los que cursaron, ¿cuál era? Pensamiento científico, lo tienen que haber visto. ¿Qué es el empirismo? Que es lo opuesto a racionalismo. Cuando hablamos de racionalismo, ¿de qué enfoque epistemológico estamos hablando? ¿Qué se juega en el racionalismo? La observación, profe. Lo observable, digamos. Lo que se puede extraer de lo observable. ¿Eso en el racionalismo o en el empirismo? En el empirismo. En el empirismo, por eso. ¿Y en el racionalismo? La razón, la mente. La razón. Que se puede extraer sí, a partir de lo que uno por eso, piensa. Sí, el empirismo es lo opuesto a la razón y al pensamiento. ¿De qué estamos hablando? Como dice Celeste, de lo observable, de la experiencia. De la asociacionismo, dice, observación de hechos. Vamos y observamos un hecho, 2, 3, 4, 5, muchos, sacamos conclusiones. Construimos. Entonces, empirismo, cuando hablamos de empirismo hablamos de asociacionismo, experiencia. Cuando hablamos de positivismo estamos hablando de datos, tenemos que acumular datos, tenemos que observar, tenemos que generalizar. Estos son los fundamentos epistemológicos. ¿Dónde encontramos estos fundamentos epistemológicos? En Wundt y en el conductismo. Pero ¿cuáles de ellos? Los dos, el empirismo y el positivismo. Tanto Wundt como el conductismo, ¿qué hicieron? Observaron, sacaron conclusiones, trabajaron adentro de laboratorios. Empezaron a trabajar a la psicología dentro de un contexto científico. Se corrieron de la filosofía. De hecho, los psicofísicos, que fueron los primeros psicólogos científicos, le responden a Kant, que algunos dicen es el último de los filósofos. Empiezan a trabajar con fundamentos
de las ciencias físico-naturales, cuestiones que psicológicas. Wundt, la conciencia, medida en sus pequeños elementos, los conductistas, la conducta. Y después vienen estos señores, los gestálticos, que ya no trabajan tanto a nivel elemental, se van a la cuestión molar, como decía Gabriela, ya no ven, ¿cómo era la palabra? Lo opuesto a molar que dijiste al principio. Molecular. Molecular. No ven estos pequeños elementos como veía Gunn y después se asociaban, no. Se van corriendo de este lugar más de asociacionismo, elementalismo, y se van más para las cuestiones más de estructura, que hay una dinámica. Hablando del método constructivo. Empiezan a hablar de, bueno, cómo percibimos, por ejemplo, percibir es algo que está relacionado con la mente, con lo cognitivo, y de hecho, a nivel de psicología cognitiva, es algo automático que se nos dispara. De hecho, a veces, cuando estamos muy cansados, ojalá pudiéramos dejar de percibir, pero no podemos dejar de percibir, es algo automático. Nos empezamos a meter de a poquito adentro de otro lugar, ¿sí? De un lugar más de totalidades, de dinámica, de estructuras, donde parecen que hay tensiones. De hecho, ustedes miraban esa imagen, hay una chica, hay una vieja, sí, ahí la vi, ¿sí? No es algo lineal. Empieza a aparecer. De hecho, los gestálticos hablan de fuerzas que interactúan, estas fuerzas entre el cerebro, lo de adentro, lo de afuera. Nos empezamos a meter de a poquito dentro de otro campo. Van a ver que los autores que siguen, Piaget, Vygotsky, ¿sí? Empiezan nos vamos como corriendo de los elementos, de los experimentos, para empezar a ver cuestiones más generales. En Piaget vamos a ver temas de inteligencia. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna consulta de acá, Paula, volvimos a la unidad 2, algunas consultas de esos textos para el parcial que viene ahora? Profe, con respecto a los finales, ¿se habló algo para esta materia de la presencialidad y eso o no hay nada definido? No, no hay nada definido. Yo creería que los finales, como la cursada fue así virtual, va a ser igual que los finales del cuatrimestre pasado, con la misma modalidad. Ok, porque con otras materias, más allá de que hayamos hecho virtual, nos van a seguir presencial, pero bueno, como sé que cada materia se maneja distinto, me había olvidado de preguntarle si había alguna novedad. Mira, a mí no me llegó ninguna información. Esto que te estoy diciendo es algo que creería yo. Claro. Sí, igual supongo que va a depender de las personas que vayan aprobando y que tengan la posibilidad de acceder a un final. Sí, no sé si la verdad no desconozco qué otras materias que estén dando clases, qué materias son y cómo son las evaluaciones, la verdad no te sé decir. Sí, igual nos dijeron de otras materias, pero también nos dijeron que estaba como sujeto a modificaciones, porque hay que ver qué pasa también de acá a diciembre, cómo porque está todo. No es lo mismo una materia que hayan tenido ustedes clases semanalmente, Claro. ¿sí? Que eso sí es una clase, a esta materia que la cursan con recursos del campus.
Claro, por supuesto. y se rinde el examen con libro abierto. Sí, sí, coincido. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Quién Eh, habla? No te Analía. ¿Dónde estás? A ver. Espera. Ahí me dejo. Ahí estás, ahí Ahí. estás. ¿Va a haber recuperatorio? Por las Sí. dudas, pregunto. ¿Hay recuperatorio? Hay recuperatorio, pero se puede recuperar un solo parcial, no los dos. O sea, primero se dan los 2 parciales y después está el recuperatorio. En el caso de aprobar uno, después de Claro. los 2 parciales. No, primero, sí, tenés que aprobar el segundo parcial para... Ay, no, pero eso era en presencial. Ahora no me acuerdo, Analia. Y ¿será que habrá que dar los 2, capaz? Y el que no se aprobó... A ver, no, porque si no aprobaste el primero, no podés dar el segundo. sí, si no aprobaste el primero, das el segundo sí, y después entonces das sí. el recuperatorio del primero. Claro. Lo que no, claro, sí, debe ser esa lógica, sí. Porque en el campus hay una fecha, pero me parece que, no sé si está mal, puede ser, o sea, el 6 es el primero, el 10 de noviembre es el segundo, y yo no sé por qué me anoté 23 de octubre un signo de interrogación, pero no sé si es debe ser el 23 de noviembre el recuperatorio, ¿no? No sé si ustedes qué notan. A ver, el cronograma. Los recuperatorios, ¿sí? Acá no dice, así que deben ser los 2, supongo yo, en mi cronograma. Los tengo y me figuran como recuperatorios. Sí, no, perdón, esto es lo que yo me anoté. Dice evaluación complementaria, el 23 de noviembre. ¿Qué sería eso? Para todas las comisiones. No, la complementaria es el final. Ah, ok, el final entonces ya tiene fecha, que es el 23 de noviembre. Uh-huh. Ah, perfecto, listo. Me quedaba esa duda. Y la semana anterior al final, que es la semana del 15, que es la semana 14 de cursada, son los recuperatorios. Ok. ¿Sí? Pero para poder recuperar tenés que uno de los 2 parciales haberlo rendido bien. Claro, ok. Y la fecha después perdón, la hora del final después nos la informarán en su momento, ¿no? Porque ese es como un horario más fijo, ¿no? Porque como cae martes. Sí, martes 23 de noviembre a las 19 horas para todas las comisiones. Ah, perfecto. Ya lo anoto entonces. Y el final es obligatorio, ¿no? ¿O no se puede promocionar? No se promociona porque no va con nota el parcial. Bien. Una consulta más, profe. Para este examen que tenemos ahora, la corrección no es en el momento, ¿no? Porque habría que corregir las que son a desarrollar. Claro. Okay. ¿Y más o menos cuánto tarda para hacer? Una semana más o menos. Igual que el tiempo que tuvimos para leer los trabajos. Listo. Dijo que el examen se rinde con libro abierto. ¿Qué se refiere con eso? ¿Y qué pensás que sería? ¿Con Joel? apuntes? ¿Con directamente en el texto y los conocimientos que uno ha adquirido? ¿A que podría basarme en alguna cita posiblemente o visitar a algún autor? Sí, o sea, para que la respuesta esté correcta, hay que dar cuenta de las consultas, de lo que se pregunta. O sea, lo que se va a preguntar está en los textos de la materia. Si vos aparte querés, porque tenés tiempo, sumar otro autor que no esté en los textos obligatorios, por supuesto que lo podés hacer. Pero si solamente mencionás algo de un texto que no sea de la materia, no vas a estar respondiendo a las consignas. Me refería al hecho de que cuando habla de libro abierto es que uno puede visitar los textos que ya no entregó, que son parte de la materia.
el parcial lo vas a hacer vos en donde quieras vos, en tu casa, en un bar, no voy a estar ni yo ni nadie de la cátedra. Profe, porque en una parte de las aclaraciones esas que yo le leí, había algo que dice algo así como, tratando de responder lo que pregunta Joel de lo de las citas, dice, la actividad, esto requiere, ahí está, dice, 3 de las consignas no se podrá navegar libremente por las preguntas y consignas, o sea que lo que yo ya respondí, o sea que no se puede volver para atrás. Y esto quiere decir que la navegación será secuencial y deberá responder las preguntas en de orden de aparición y no se puede volver hacia atrás. Bueno, eso es una cosa. Le quería decir otra cosa. Dice, cuando deban de desarrollar una respuesta, contemplen su rigurosidad conceptual, su coherencia y su correcta redacción. Es importante que sus respuestas se ajusten a lo que se les pregunta, ya que no se considerarán respuestas válidas alusiones tangenciales a la temática o al autor. ¿Qué se refiere con eso? ¿Qué te dice Gabriela? Las preguntas no van a ser preguntas, ¿qué dice tal autor en tal página? No, por supuesto. Van a ser preguntas para que vos pienses, argumentes, le encuentres una lógica, expliques lo que se está preguntando. Si vos eso lo contestás poniendo copiar y pegar del texto, no lo estás contestando. Okay. ¿Me seguís? Sí, Eso sí, es lo que te dicen. Acá en una parte dice, no se requiere el uso de citas de los autores. Si aparecieran, deberán ser correctamente consignadas como tales. Las citas textuales no consignadas no se considerarán en la corrección de la evaluación. Debe haber elaboración propia en las preguntas de desarrollo. Bueno, esto es lo que estoy diciendo. Algo tuyo es la elaboración propia, es, ok, demostrame que entendés esto que te estoy preguntando. Claro. Y vos aparte, para demostrarlo en esta elaboración propia, en este laburo donde vos, bueno, esto es así porque, por eso el ejercicio del trabajo práctico, si vos aparte, para argumentar eso, querés sumar con la cita de un autor y decir, bueno, esto, y entonces lo que explico, digo y lo argumento, fantástico. Ahora, si vas a copiar y pegar solo la cita del autor, ahí es donde te dice, esto te van a poner que no estás respondiendo. Profe, sí. A mí me pasó, ahora que dijo Gaby eso, que usted en la respuesta del trabajo práctico me preguntaba... No sé quién está hablando? Analía. Ahí. Usted Sí. en la respuesta del trabajo práctico, digamos, como la devolución, fue como una repregunta si yo había entendido porque cité a los autores. Sí. Lo que pasa es que la realidad era que como que si nosotros poníamos lo que habíamos entendido, eran muy pocas palabras. Entonces yo quería consultarle eso, si su devolución era una repregunta, si yo había entendido porque cité a los autores. A ver, la verdad, no, fíjate, entra en la compu si podés y fíjate qué te respondí, así. Espera, ya le digo. Porque así, ¿entendiste? Porque citaste a los autores, no creo que te haya preguntado. Yo entendí como que, igual lo estoy buscando, que era como una repregunta que usted me hizo si yo, al citar los autores, había entendido los conceptos. A ver, por eso, entra y te respondo. Ya te digo. Usted me puso Aline informando el resumen y citar a los autores. ¿Te sirvió para tener una noción general de cada unidad? Eso. O sea, vos en tu resumen hiciste un resumen de Wundt seguramente, Watts o Entonces yo te digo, bueno, esto que fuiste ubicando, estos términos que vos los fuiste ubicando en cada autor, ¿te sirvió para ir encontrando una lógica de cómo se movía cada unidad, de por qué lado iba cada unidad? Cómo se fue, digamos, históricamente, modificando el objeto de estudio, el método, el enfoque, a eso. Si te hice esa consulta es porque seguramente vos tomaste algún término
y fuiste barriendo ese término para cada autor. Mm. O fuiste encontrando. Entonces yo te pregunto, bueno, ¿esto que hiciste te sirvió como para ir encontrando la lógica de los contenidos del programa, de para dónde iba cada unidad? Ok, listo. ¿Te Era sirvió? esa la duda. Sí. Ah, Sí, me sirvió, pero yo digo, bueno, por ahí citando a los autores, no, pero sí, sirvió. Sirvió porque es esto, es ir viendo el diferente enfoque mediante que va pasando también la historia, más allá de los autores va pasando el tiempo. Tal cual, para esta gente esto es así, para estos cambian esto, para estos no. Esto que les estoy explicando, por ejemplo, bueno, estábamos hablando de elementalismo, de asociacionismo, cuando veíamos cuando veíamos conductismo, pero ahora estamos cambiando, nos estamos yendo a otro lado. Sí, de hecho el texto, yo todavía no terminé de leer, estoy un poco atrasada con la lectura, pero el texto de Kohler, que empieza a decir cómo al principio no se fue tomando en cuenta, porque los científicos por la época tampoco lo podían demostrar, entonces como que fue quedando hasta que después lo fueron retomando a posterior otros investigadores y otros psicólogos. ¿Qué cosa fue quedando? La investigación está cuando empieza a hablar en el texto de Kohler, que empieza a hablar, igual lo tengo por la mitad, todavía no terminé esto de resumirlo. No, pero no importa, ¿qué es esto que entendiste de...? Porque cuando yo dije esto de que van virando y que van cambiando, vos lo asociaste con esto que leíste al principio. A ver. Fui leyendo esto que al principio no se tomaba, por la época, entiendo, esto o sea, el enfoque de cuando habla de esto de las luces, o sea, como que al principio no se decía que era algo más individual y más desde el sentido, y después se le fue dando esto de la percepción. Ahí lo que te dice es que cuando ellos empezaron a estudiar, se pensaron que le pasaba a algunas personas, que no lo generalizaron. Entonces después fue esto, que hoy es, a ver, nadie de nosotros duda de que si ves un ejemplo tonto, digo, ves el cielo y ves una nube y le tratás de dar una forma a la nube. ¿Sí? O el ejemplo que nos traía Gaby, más que después lo llevaron para hacer cuestiones más proyectivas. Te muestro una mancha y te digo qué ves. A esa mancha vos le tratás de dar una forma. Veo, no sé, acá veo una mariposa y arriba aparece un señor chiquitito, un enanito con un sombrero, ¿sí? Lo que vos le estás diciendo a quien te pregunta, lo que vos te estás diciendo a vos mismo es, no veo una mancha, no veo algo sin forma. Le intento dar una forma, le intento dar un cierre, percibo de alguna manera. Antes de estos señores no habían generalizado cómo percibimos los seres humanos. Entonces lo que dice ahí al inicio del texto Analía es, esto parecía que era algo de algunas personas, no estaba generalizado. Por eso es que el experimento del movimiento estroboscópico o movimiento aparente fue un antecedente para decir, sí, pero si acá ven movimiento donde no hay movimiento, y se lo hago a 1, a 2, a 200, a 500, ¿pasará que percibimos mal? No, no percibimos mal, percibimos con una lógica. Bueno, y ahí es donde sacan las leyes. Ok. Por eso digo, después no solo se estudió en percepción, en aprendizaje también. Aprendemos de una manera, o aprendemos poquitito o aprendemos dando saltos, entendiendo, haciendo insight, generalizando. Lo que en algún momento dudamos, después lo incorporamos y lo llevamos a la memoria a largo plazo. Y eso después nos sirve, nos retroalimenta para la próxima materia, para cuando ustedes en la facultad estudien conductismo, se acuerden de algunos elementos de esta cursada, al menos el nombre Watson, el nombre Skinner, neoconductismo. Bueno, ¿alguna otra consulta?
Yo la verdad que no tengo más consultas porque no pude todavía, después de Kohler para adelante, leer. Así que, y todo lo anterior ya lo habíamos visto en las clases en la clase anterior. Así que yo por mi parte. Bueno, después de Kohler para adelante tenés a Kafka, que es el experimento en Tenerife de Kohler sobre los chimpancés, donde ese texto de lo que habla es de una experiencia que él parte preguntándose si los chimpancés y los primates son inteligentes o no, y llega a la conclusión de que son inteligentes, que tienen una inteligencia práctica, que es lo que estaba diciendo antes, que resuelven la situación de forma indirecta, que dan rodeos. Estos son los conceptos importantes de ese texto. Que esta inteligencia y estos rodeos tienen que ver con lo que está en ese campo perceptivo del animal, lo que deja de estar en el campo perceptivo no lo resuelven. Y después está el texto de la teoría de campo y el aprendizaje. Porque el que no entra es Kahneman. O sea, solamente te faltan 2 textos, Analia. 3. Kafka, Kohler y Lewin. Ah, porque pensé que Kohler lo habías leído, que decías... Kohler, no, leí hasta la mitad, antes de la clase. Por eso más o menos, pero me falta. Bueno, si están de acuerdo, vamos en estos 20 minutos que nos quedan con Lewin. Si no tienen otra pregunta antes. Profe, ¿y de Kafka qué es lo que hay que tener en cuenta? De Kafka Kafka sería como un TOEFL. Vieron que yo le dije recién hace un ratito a Gabriela, TOEFL es como tener un teórico de conductismo, como ir a una clase teórica de conductismo donde te marca las nociones básicas. Bueno, en Kafka lo que está es todo el ABC de la Gestalt. ¿Qué tipo de escuela es? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales? ¿Qué es esto de la percepción? ¿Qué fue este antecedente del movimiento, del fenómeno estroboscópico, movimiento aparente? ¿Cómo percibimos? Pero tengan en cuenta que nos vamos corriendo de este lugar elementalista, asociacionista. Este sería Kohler, ¿no? No Kafka. Esto sería... Kafka. No, porque lo del movimiento estroboscópico es de Kohler. Claro, sí. El texto de Kafka es un texto que habla sobre las experiencias de Kohler. Ahora sí. Entonces, estructura, molar, antielementalismo, antiasociacionismo, todo esto empieza a aparecer en la unidad de Gestalt. O sea, hay oposición. Puede haber preguntas donde les pidan que comparen esto y lo anterior. Y esto sería lo que de estos conceptos deberían dar cuenta en la respuesta. ¿De las diferencias? ¿A eso te referís? Claro que es ahistórico, que la experiencia pasada no influye, como preguntó Paula. Bueno, Lewin, teoría de campo. Este texto es una conferencia de 1942. Este autor está influenciado por ¿quién?
si viene después del texto de la Gestalt, estuvo influenciado por estos autores, Por Kafka. por los autores de la Gestalt, por la teoría de la Gestalt. Entonces, una vez que leyó todo esto que estuvimos más o menos hablando ahora, él dice, a ver qué onda todo esto en relación al aprendizaje. Es una mirada diferente al conductismo clásico, anoté yo. Muy diferente, ¿sí? Sí, muy diferente. O sea, contempla al sujeto en su espacio vital. Ujú. Estamos hablando de totalidades, nos metemos, chicos, acá lo importante es que salimos del mundo de los elementos para entrar al mundo de las totalidades. Salimos, por eso dije, son antiempiristas, no van a la experiencia pasada no influye, son antielementalistas, son ahistóricos. Hablamos de totalidades, no de elementos, de una estructura, de una dinámica. Profe dice que parten de un análisis de la situación global antes que el estudio de los hechos aislados del individuo, para ir así desglosando a otros más específicos y detallados. Bueno, ¿y a dónde van? ¿Hacia dónde llegan? Hacia la conducta. O sea, plantea una fórmula para la conducta. Hay algo que no me quedó como medio pobre, digamos, el concepto de espacio vital psicológico, ¿no? Celeste, ¿por qué no lo buscás si lo pensamos entre todos? ¿Por qué no buscás esa parte del texto? Sí, la tengo acá. Dice, las propiedades del espacio vital del individuo dependen en parte de su condición como producto de su historia, en parte de su entorno no psicológico, físico o social. La relación de este último en el espacio vital es similar a aquella que tienen las condiciones limítrofes con un sistema dinámico. La teoría de Gestalt ha puesto mucho énfasis, quizá demasiado en el comienzo, sobre ciertas similitudes entre estructura percibida y la estructura objetiva de los estímulos. Esto no significa, empero, que sea permisible tratar los estímulos como si fueran partes internas del espacio vital, más que condiciones limítrofes, un error común del conductismo fisicalista. O sea, en esto que está leyendo Celeste, esta gente nos dice, ojo con pensar, ¿sí?, que la realidad la percibimos de una manera objetiva, ¿sí?, como una cuestión física. Y en este espacio vital va a haber como condiciones particulares. ¿De qué habla? Habló de cuestiones, como dijiste, algo más social, que está relacionado con el espacio vital, el espacio natural, digamos. Sí, pero habías visto que le da una impronta, le da una impronta al individuo ahí, chicos. ¿Y no hace un acercamiento de la conciencia también? Sí. La teoría de campo, a ver, es conductista. A ver, ¿qué tengo anotado? Las características de la teoría de campo. Emplea un método. Constructivo o genético. El interés de esta teoría es en los aspectos dinámicos de los hechos.
¿Cómo dijo, profe? Que el interés de la teoría de campo está en los aspectos de la dinámica, en los aspectos dinámicos de los hechos. La palabra que usé en la parte A es constructiva. El método es constructivo o genético. Nos vamos, ¿sí? Empezamos a hacer construcciones. Dejamos a elementos, a las asociaciones, por así decir, atrás, y entramos juntos. Por eso vienen después de los gestálticos y empezamos a hacer construcciones. Hay dinamismo. El enfoque de la teoría de campo es un enfoque psicológico antes que físico. Por eso Celeste decía, a ver, explícame esto del espacio vital. Y en esto que ella estuvo leyendo, yo después le decía, en esto que leíste parece que hay algo particular, que no es lo mismo para todos, que ese espacio vital no es igual y que eso se lo critican y dice, antes parece que se tendió a que era una réplica. No, le dan más importancia a lo psicológico antes que lo físico. El análisis de dónde parte, de una situación global. No parte de una conducta, no parte de un pequeño elemento para después generalizar. Distingue problemas, al haber una cuestión dinámica, va a haber problemas, entonces distinguen distintos tipos de problemas. Profe, ¿le puedo leer una definición que hice de la guía para ver si está bien? Justamente la que preguntaba, que era de explique el concepto de espacio vital psicológico. Yo puse: el espacio vital es el espacio natural del individuo, aquel que se configura como condición límite y forma parte de su historia y de su entorno psicológico de influencia, que actúa sobre la conducta del mismo. Por eso, esto tiene que ver con el enfoque psicológico. Este enfoque psicológico va a ser esto de, bueno, vamos a tener un espacio vital y esto va a influir respecto de cómo aprendemos, de cómo construimos ese mundo, de cómo percibimos. ¿Y cómo se forma ese espacio vital? Y por esto que estaban diciendo lo que leyó Celeste, volví a leer Celeste porque hablabas de coordenadas sociales, creo que decía, o históricas, algo así. Dice: las propiedades del espacio vital del individuo dependen en parte de su condición como producto de su historia, en parte de su entorno no psicológico, físico o social. Acá ya no es solamente, bueno, todos percibimos de una manera, sí, eso a un nivel. Ahora, cuando estamos hablando de teoría de campo y cuando hablamos de aprendizaje, es como que le siguen cualitativamente poniendo más elementos a las cuestiones gestálticas, ¿se dan cuenta? Profesora, no sé si está bien dicho, es como que los factores ambientales que están descritos en el espacio vital influyen en la conducta. Habla de cuestiones psicológicas, empieza a hablar de, bueno, hay temas históricos. Sí, me hace acordar a Blecher, somos sujetos que no influyen el lugar, el contexto, nuestra historia.
Y Gabriel habló en relación al conductismo, porque tiene algo en relación al conductismo. Miren, una de las tareas básicas de la psicología es encontrar los constructos científicos que permitan la representación adecuada de las constelaciones psicológicas de manera que pueda así decirse la conducta del individuo. Cada individuo va a tener una conducta, pero esta gente le agrega toda esta cuestión del campo vital, de lo psicológico, de lo particular. Dice, los conductistas confundieron las definiciones con las descripciones psicológicas, definiendo los estímulos superficialmente en función de la física, como diciendo, a los conductistas lo confundieron y no lo asociaron con cuestiones físicas, confundieron con definiciones físicas, pero no, hay algo del orden de lo psicológico, que por eso toda esta cuestión del espacio vital, que influye a la hora de por qué cada uno tiene la conducta que tiene. La psicología dice debería ocuparse de eso. Y porque debe partir de la totalidad, no debe partir de los elementos. Yo les sugiero que lean, que escuchen las clases teóricas que están en el campus de cada unidad, porque eso los va a ayudar muchísimo para entender, por ejemplo, estas cuestiones de la epistemología, como si fuera lo macro de cada texto, dónde están, esto de, bueno, continuaron a los gestálticos, toman los aportes de los gestálticos, el aporte que hace particular es este. Pueden primero leer el texto y después escuchar a la clase teórica o al revés, pero que no se queden solo con el texto, porque si son conceptos que no los escucharon nunca, que no los leyeron nunca, va a ser mucho más difícil entenderlo sin otro apoyo, que no es alguien que les dé una clase teórica. Para eso están las clases teóricas, como si fueran a un teórico a la facu. Más o menos, profe, son audios y clases de no más de 5 o 10 minutos. Pero no te sirve para entender. Sí, pero las palabras que utilizas son las mismas que se utilizan en los textos, no es lo mismo que una clase, como nos estás explicando vos. Son las mismas que se usan en los textos. Si nunca las escuchamos, sigue siendo muy complicado igual. Bueno, voy a mostrar. Las clases que están ahí son muy generales. Yo de hecho intento apoyarme en otros videos o en podcasts porque desarrollan mucho mejor las ideas que intentan exponer los autores que en los mismos videos de la cátedra porque son muy cortos. Hablan a nivel muy general y muy superficial sobre lo que quiere exponer y sobre también un poco de la biografía del autor. De hecho, una de las dudas que también, por lo menos yo tenía, era que yo pensé que teníamos nosotros clases, sobre todo para hacer una materia psicología, que es una materia que se puede, que es, si nunca tuviste y si nunca hiciste psicoanálisis también es mucho más difícil. Yo pensé, por lo menos, por mi parte, pensé que nosotros teníamos clases 2 veces por semana, o una al menos. No hay clases, no. ¿Y por qué decís que si no hiciste psicoanálisis es difícil? Porque quizás, no sé, si nunca escuchaste hablar de la subjetividad, si nunca hablaste de... No sé, es mi percepción igual, quizás no Pero mira, Analía, por ejemplo, hasta ahora estamos llegando a la mitad de la materia y nunca hablamos de subjetividad. Bueno, por eso digo, es mi percepción, digo, me parece a mí. Sin las clases
Y con los videos es difícil, realmente es muy difícil sin clase. Sí, Porque los videos coincido con Analia. se usan las mismas palabras que se usan en los textos. Sin tener clases es muy difícil y no suplanta a la clase los videos teóricos de 10 minutos. No, esto no lo suplanta nada. Sí, igual esto no es una clase, chicos. Estamos sacándonos dudas, profe. Sí, la verdad que bueno, me quedaron muchas cosas más claras. La otra vez también. La verdad me alegro que me lo digas, pero esto es justamente esto. El nombre es el encuentro para trabajar con lo que ustedes traigan y poder encontrar una vuelta de que puedan apropiarse, que sea otra herramienta más para apropiarse de los contenidos de los textos. Profe, ¿y por qué se plantea así esta materia? Claro, bueno, así yo me con anoté en estos horarios de la materia, no sé ustedes, pero yo me anoté los martes y los sábados, o sea, no, los miércoles y los sábados. los miércoles y los sábados, o sea, teníamos un horario y todo, o sea, Sí, nosotros elegimos el horario para poder cursar esta materia, por eso era la duda nuestra también. No, clases virtuales en esta materia no hubo nunca, ni en el 2020 ni en el 2021. Este es el cuarto cuatrimestre que se cursa de manera virtual con la plataforma del campus, con todas, y cada vez se le fueron agregando más contenidos a ese campus, y el primer cuatrimestre del 2020 no estaban estos encuentros, por ejemplo. El intercambio con los alumnos era solamente por los foros. No, a ver, no digo que no, la plataforma la verdad que es muy completa, tenemos las guías de lectura, tenemos los videos, tenemos las entrevistas con la profesora, tenemos estos encuentros con usted, pero nos pasa eso, por lo menos a mí particularmente me pasa eso, quizás que no, cuando la escuché a ustedes decir vean los videos, pero los videos realmente son las mismas palabras que los textos, pero bueno. Mira, yo te sugiero que veas, por ejemplo, el de Paula. Para mí es el ABC de la unidad 1 y para entender conductismo. El de Paula de la radio. Sí, igual, profe, más allá de eso, o sea, mi duda, yo nunca cursé en la UBA, usted ahora nos dice que siempre se dio de manera virtual desde que empezó la pandemia. Esta materia sí. Ojo, Gabriela, la materia psicología Cuatrochi. Debe haber otras materias psicología de otros... Sí, de otras cátedras. De cátedra que desconozco la forma de cursada. Claro, mi duda es a nivel, o sea, pedagógico, dificultad cognitiva, o sea, ¿dio resultado este tipo de clase? Porque quizás los cerrados somos nosotros que no nos podemos adaptar a esta modalidad. Quizás usted me dice, no, mira, vinimos trabajando desde hace 2 años. O sea, yo no soy quien para... La verdad, la consulta que me estás haciendo, no... Yo te puedo dar una opinión absolutamente sesgada y personal. Para mí esto es exactamente lo mismo que una cursada en el sentido de que si vos haces cosas por vos, te va a ir bien. Si vos vas y te sentás en la clase esperando que el docente te desmenuce el texto, te va a ser muy difícil si vos no vas con consultas, si no vas con preguntas. Analía dice que le quedó mucho más claro, le agradezco, me gusta escuchar eso porque significa que algo pude transmitir, pero estoy segura que hay un montón de gente acá que si no leyó nunca nada, esto que yo estoy diciendo es chino básico. No, por supuesto, profe. Aparte, somos todos grandes y uno sabe que a una clase tiene que ir con algo mínimamente leído y si no, bueno. Pero no sé si eso por eso digo, no, yo no daría nada por sentado. Esto depende de cada uno, de cómo cada uno quiera cursar su carrera universitaria. Acá agarró la pandemia y por supuesto que no es lo mismo para un docente dar clases virtuales que no corregir los foros, pensar preguntas para el foro. Por supuesto que esto nos modificó a todos. Pero que hubo gente en pandemia que regularizó la materia y que rindió el final bien, por supuesto que hubo.
No, seguro, seguro. Pero no es, pero no fueron las personas que llegaron el día del parcial y entraron y dijeron, bueno, veo total, es un parcial virtual a libro abierto, entro y capaz que zafo. No, no zafaron, la verdad. Ahora, en todos los cuatrimestres me pasa que me entregan una lista de 60 inscriptos y después a la clase hay 20. Van a la clase y rinden el parcial 15. Y después del segundo parcial, los que desaprobaron el primer parcial dejan de cursar. Eso pasa en presencial y pasa en virtual. Sí, y una de las cosas que yo le comentaba hoy a mis compañeros por el grupo de WhatsApp, que me pasó como experiencia con semiología, que la verdad que no tuve mucho tiempo de lectura, pues trabajo y la vida, y lo peor que pude hacer fue agarrar los textos en el pleno parcial. Eso del libro abierto es súper relativo, o sea, es como usted dice, si no le metés lectura y lectura, lectura, ponerte a buscar, no hay manera. Por eso es muy relativo al libro abierto. Es mucho mejor al libro cerrado, te digo. No es que es relativo. Al libro abierto no significa que sea más fácil. Tal cual. No, yo decía, ese es mucho más fácil. No. No es No, más si no fácil. sabes dónde buscarlo, estás en la misma. Es diferente, no es que es más fácil. Mm. Ahora, si sos una persona que es muy vergonzosa, pero a la vez sos comprometido con tu laburo de estudiante, esto quizá te favorece, porque no tenés que dar la cara, te ahorrás viajar, te ahorrás hacer sociales, digo, hubo de todo, chicos, acá. Pero si vos pensás que porque venís a este encuentro sincrónico vas a entender la materia, no, porque esto no es una clase. No, pero justamente por eso quizás es una oportunidad de mejora, obviamente que Es una herramienta más, por eso el encuentro lo empezamos con el comentario de Uriel que habló de las autoevaluaciones. Yo no sé quién hizo autoevaluaciones, pero él que las hizo dijo, mira, a mí me sirvió porque justamente me chequeé, fue un espejo y me di cuenta que esto que pensé que lo tenía claro, no lo tenía claro. Esto como vi que lo contesté mal, entendí por qué, porque la evaluación después te retroalimenta tu respuesta. Todo eso lo armamos nosotros, no estaba hecho antes de pandemia. Las preguntas de parciales las armamos nosotros, los choice los armamos nosotros. Digo, todo esto no existía. A la pandemia no los sorprendió a los alumnos solamente, chicos. Tratamos de pensar los mejores elementos para dar una cursada seria virtual. Ahora, seria no es fácil, ni regalada. Lo mismo que la presencial, porque estamos hablando de universidad. Profe, lo último. Entonces, digamos, lo más importante para saber encarar más o menos en ese momento de nervios, de apuro, de la hora, de los textos y demás, le damos prioridad, como usted dijo, al momento, espera que me lo anoté porque, ¿dónde está acá? Poner la experiencia anterior, si influye, si no influye, marcar el momento histórico, alguna otro... No. No, entendí todo mal. A ver, Analía, vos primero tenés que entender la consigna. O sea, si vos querés ayudarte a responder bien, lee bien, ¿sí? No te quieras apresurar, lee lo que te están preguntando. En función de lo que te están preguntando, trata de rescatarte a saber a dónde lo voy a buscar. ¿Sí? Lee bien nada más, lee lo que te están preguntando, porque quien corrija va a ver, para ponerte que está respondido eso, que des cuenta de lo que de la consigna. No pongas por poner, no pongas por rellenar. Es lo mismo que en el parcial. Les ha pasado, chicos, que contestaron y que después le dicen no argumenta, no responde lo que se está preguntando. Y tenés que aprobar, tenés que dar, para aprobar, porque no es con nota, por eso es que no se promociona, tenés que responder un poquitito más de la mitad, bien. De 9, 5. 3,
y 2 o 2 y 3. Pero no te podés adelantar a decir, como esta no la sé, me voy a ir a la siguiente. Sí, es un riesgo, pero algo poné, porque vos no sabés cuál va a ser la siguiente. Eso sí es bien diferente al presencial, donde vos ves todo el parcial de una y decís, ya sé cuál sé más, entonces empiezo a escribir por acá. Eso y otra cosa que se regulen en el tiempo. Si perdiste, si la primera que te aparece es de desarrollo y pasó media hora y estuviste solo con la primera, te tenés que dar cuenta que te queda 1 hora para hacer 8. Encima aparecen así como salpicadas, digamos. No es que Parece aparecen primero las choice. Claro. Claro. Busquen, esto se me está ocurriendo, pero busquen, pidan ayuda a familia, amigos, de alguna manera, donde si ustedes más o menos tienen en el texto identificado qué cosa, como para si se ponen muy ansiosos o se piensan que... De hecho, aparte, las veces que yo he corregido, la mayoría de la gente, chicos, termina y contesta todo, o sea, piensan que es la 4ª cursada, ¿no? Claro, son alcanzables los objetivos. Totalmente, si no, no se hubiera puesto 1 hora y media. Bueno, cortamos hablando de 1 hora y media porque si no empieza a aparecer la angustia es como la última clase antes del parcial que nadie se quiere levantar e irse. Bueno, hay que levantarse, hay que seguir, hay que hacerse cargo, ¿no? Nadie se va a morir por rendir un parcial virtual, no les va a agarrar un ataque de pánico. Si no estudiaron nada de nada hasta ahora y si quieren intentarlo, tienen tiempo, ¿sí? Tienen tiempo para encerrarse un par de días y más o menos leer los textos y ubicarse y tratar de ir a alguna autoevaluación, tratar de ver las preguntas del foro, tratar de ver lo que contestó Paula, como para llegar un poquito más armados. Perfecto. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas Suerte. Gracias. 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 Nos vemos en el 4º encuentro. Bueno, Bárbaro. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. buen fin de...